Señores y señoras, bienvenidos sean todos ustedes al universo de Badcast. Hoy es jueves, jueves de peregrinos. Hoy venimos con peregrinos y historias paranormales. Bienvenidos a Full Energía aquí en el universo de Badcast Peregrinos. Vamos a comenzar con nuestro panel de invitados, como siempre, por supuesto que sí, nuestros panelistas, presentadores, protagonistas. Comenzamos con nuestra querida Yuli, como siempre, ella de negro, la dama gótica de Peregrinos. ¿Cómo estás, Yuli? Súper bien, emocionada por las nuevas historias paranormales, parte 2. Muy bien. Y claro que sí, también saludamos a nuestra queridísima Cecilia Daneri, Inspiración del Desierto, Espejismos y Oasis. Hola Ceci. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal, estás? Nacho? Gracias. Un abrazo grande a todos los seres que nos están escuchando. Muy bien. Viendo, o nos verán, o también nos escucharán. Sí, muy bien. Pues les agradecemos muchísimo que nos estén acompañando el día de hoy y nos engalanen con su presencia, belleza y sabiduría este set virtual. Y aunque pues considero que bueno, que es más comercial que otra cosa, de todas maneras, feliz Día de la Mujer. Gracias. Para mí que también feliz Día de la Mujer. Ponele que te agradezco. ¿Cómo le cuenta? Bueno, seguimos, ahora presentamos a nuestro queridísimo David. ¿Cómo estás, David? Buenas. Hola, ¿qué tal? Aquí con otras nuevas historias por ahí. Esperamos que más gente se conecte para que nos vean, nos escuchen. Bueno, muy bien. Saludamos a nuestro queridísimo y ruidoso Manuel de Legato Paradox. ¿Cómo andas, Manuel? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Cómo? ¿Sí te funcionó el ácido para la supervisora o no? No, está viva. Bueno. Entonces como que le va a salir como que otra cabeza y ahora pelea más. Ah, era Hydra. Bueno. También saludamos a nuestro queridísimo y siempre, no sabemos qué tiene ahí en el asiento de atrás del auto, el señor Alex del Águila. ¿Qué tal? Gusto en saludarlos a todos. Espero estén muy bien. Les recuerdo que ayer fue el Día de la Mujer, también acá en Guatemala se celebró y me acordé de mi amigo Rolando. Muy bien, y ahora saludamos. Sí, señores, a una de nuestras figuras. El príncipe de las damiselas de Monterrey. El guapo de guapos. 35% de las chicas que nos siguen por él. Señor Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Contento de volver al terror otra vez. Me alegra. Me han dicho que de hecho las están grabando, ¿no? Y también tengo que ponerme al día. Las sesiones de la segunda parte de Prodigio van muy bien. Van muy bien, así que pronto tenemos muy bien. Estrenos, sí señores. Bueno, muy bien, pues sean todos ustedes bienvenidos. Ya en el transcurso de unos minutos aterrizarán más. Y vamos a comenzar con estas historias paranormales del día de hoy. Bueno, muy bien. A ver, de Tin Marín, de Dopingüe. Manuel está comiendo, así que no lo puedo agarrar a él. Entonces, comencemos por... A ver, hoy hay varias rondas, así que... A ver quién tiene cara de comenzar. A ver. Por las damas siempre. Bueno, está bien, comencemos por las damas. Pues el Día de la Mujer, vaya por ayer. Bueno, pues el Día de la Mujer, ok, muy bien. De Tin Marín, de Dopingüe, Cucaramanga, Títer fue, ese marraco chino fue con la varita de San José. Yuli, comencemos contigo. Bueno, ¿Qué nos traes hoy? Yo les tengo dos historias. Una que recientemente escribí hoy. Bueno, no la escribí. Ahorita era que la estaba perfeccionando ahí más o menos. Y tengo otra que ya había escrito anteriormente para contarles. Así que voy a empezar por la que saqué hoy.
Bueno, pero Espero ahorita que nos cuentas una y después en la otra ronda otra, ¿vale? Exacto. Muy bien, vale. Bueno, voy a comenzar. Justo en ese momento, la ciudad atravesaba uno de sus peores inviernos. Olivia, disculpa antes de que agarres vuelo, vamos a saludar a Leonardo y Alejandro, a quienes les dedicamos este programa hoy de lo paranormal, segunda parte, porque a ellos les encanta el terror. Entonces, les dedicamos este programa con mucho cariño a ustedes. Ahora sí, Yuli, por favor. Ok, comienzo nuevamente. Justo la ciudad atravesaba uno de sus peores inviernos. Olivia, una joven de apenas 18 años, no se encontraba en su mejor momento, pues hace 9 meses le habían diagnosticado esquizofrenia paranoide. Y a tan solo 2 semanas atrás había sufrido la pérdida de su madre en un accidente automovilístico. Además de que hace un par de días no estaba durmiendo nada bien, pues todas las noches escuchaba algunos ruidos que la hacían despertarse continuamente. Esa noche se acicaló, se bañó, se vistió cómoda, se fue a su recámara, tomó su pastilla, se metió en su cama y se quedó dormida casi de inmediato. Cerca de las 2 de la mañana, escuchó un fuerte ruido proveniente de la sala de estar. Ella salió para ver qué era lo que había ocurrido o qué se había caído. Al encender la luz, vio que un florero que tenía un ramo de rosas había caído al piso. Ella procedió a levantarlo como pudo en una bolsa, en una bolsa. Mientras recogía, terminó, se dirigió hacia la cocina donde se encontraba la luz aún apagada. Antes de que pudiera encender la luz, notó rápidamente que en la cocina había una sombra, lo que parecía ser el espectro, una sombra de alguien. Olivia quedó impresionada, estaba totalmente aterrorizada. En ese momento un escalofrío le recorría todo su cuerpo. Dejó caer la bolsa y cuando sintió el golpe de la caída de la bolsa, volteó y al girar ya la figura no estaba. Estaba totalmente fuera de sí. Se decía a sí misma una y otra vez, esto no puede ser. A lo mejor me lo imaginé, habré tomado pastillas de más, no sé qué habrá pasado. Esa noche trató de conciliar el sueño nuevamente después de lo ocurrido. Le costó bastante, pero ya cerca del amanecer pudo volver a dormir, por lo que ese día se despertó bastante tarde. Ya cerca del mediodía hizo todos sus quehaceres, volvió a tomar sus pastillas y notó que su frasco de pastillas estaba más vacío de lo normal. Nuevamente esa noche concilió el sueño, no tan rápido, pero sí pudo dormirse relativamente rápido. Cerca nuevamente de las 2 de la mañana, escuchó un ruido en su habitación que la despertó nuevamente. Al levantarse y sentarse, notó que en una esquina de su habitación, a pesar de que estaba oscuro, se marcaba bastante una silueta de una persona. Nuevamente Olivia estaba aterrada. Sus manos sudaban, su cuerpo no dejaba de temblar. No sabía quién era esa figura, no sabía quién era esa persona. Intentó, a pesar de lo asustada que estaba, hablarle y decirle, ¿quién eres? La persona o la silueta que estaba ahí solamente levantó el brazo y se desvaneció. Olivia estaba demasiado asustada. Esa noche no pudo conciliar el sueño para nada. Trató de llamar a una amiga, pero esta amiga hace pocos días había salido de viaje, por lo que la llamada no le cayó.
Ella pasó toda la noche despierta hasta la mañana. Ya temprano estaba levantada y decidió tomar un café. Por lo perturbada que estaba, decidió tratar de calmarse y se seguía repitiendo a sí misma: esto no está pasando, esto me lo imaginé, a lo mejor son las pastillas, que aún también seguía sin entender por qué al frasco le faltaban más pastillas de lo habitual. Mientras bebía su taza de café, se dirigía hacia su habitación, donde a pesar de entrar un poco la claridad de afuera, se veía un poco oscuro. Ahí se encontraba nuevamente el espectro, donde pudo notar que aquel espectro era una mujer. Olivia, aún más aterrada, solo pensó: me voy. Salió rápidamente de su casa, pero afuera había demasiada nieve. Ella, aún demasiado asustada y temblando, trató de llegar a su auto, pero al llegar a él, con mucha dificultad, se dio cuenta que las llaves estaban dentro de la casa. Se dijo a sí misma: no pienso entrar nuevamente ahí, por lo que pasó nuevamente frente a su casa para dirigirse hacia la casa de un vecino a pedirle ayuda. Justo cuando terminaba de pasar frente a su casa, con mucha dificultad por la nieve, Olivia tropezó con algo que la hizo caer. Al momento que Olivia se cae, ve que al lado de ella hay como una roca más o menos grande, o eso parecía. Olivia comienza a sacudir lo más que puede la nieve y en ese momento queda en shock total. Olivia no puede creer lo que está viendo. Lo que tiene frente a ella es el cuerpo de una mujer. Y nada más y nada menos es el cuerpo de ella. Olivia hace días había fallecido a causa de la depresión que le ocasionó perder a su madre. Y ella no se había dado cuenta hasta que ella misma vio su cuerpo ahí echado. Por eso es que faltaban las pastillas en el frasco. ¡Wow! Y el espíritu que la buscaba era su madre, que la venía a llevársela con ella. ¡Wow! Está buenísimo. ¡Oh! Está muy buena, muy buena, muy buena. Yo la voy a venir, ¿no? Por supuesto. A mí no me sorprende nada, pero no, mentira, está muy buena, muy buena. Bueno, chévere. Muy buena, muy buena, muy buena. Qué chévere, qué chévere. ¿Cuántos no andamos por ahí, no? Dándonos las de vivos y lo que estamos es más muertos. ¿Ah? Bueno. Dile que atrás, ahí, repréndela, Manuel, decirle: va de reto, Satanás, va de reto, Satanás. ¿Ah? Voy ahora. Voy ahora. Va de reto, Satanás. Espérame. Dile. Bueno, ¿quieres darle, Manu? ¿O vamos con otro y después tú? Llegó. Ya me tengo que ir. Voy ahora. Sí, no, decirle, de parte de Dios, de parte del diablo. Ya. Eso. Full. Ya no. Bueno, Manuel está en otra dimensión en este momento. ¿Qué? Bueno, y esta es la historia de Manuel, cómo nos trata de hablar desde la otra dimensión, pero no está embrujado. ¿Aló? Ay, caramba. Bueno, mientras le funciona el micrófono. Ya se nos fue. Bueno. Nah, guará. Se lo manducaron allá. ¡Abrazo, Manuel! Bueno, muy bien, entonces vamos con Alex. Querido Alex, ¿qué nos traes? Bueno, ustedes saben de que a veces me gusta tratar un poquito de historia también, aparte de una historia, pero esto tal vez puede entrar en lo paranormal, una leyenda o no sé, algo así lo podemos tomar, ¿ok? Acá en Guatemala, en la parte de Quetzaltenango, hay una, A ver, ¿a que no lo dices 3 veces rápido? Quetzaltenango. Ah, sí se puede decir 3 veces rápido. Sí.
No, y vieras que hay una parte que dice que salte Nango, y otros dicen que salte tu madre, dicen allá en Quetzaltenango. Ok, entonces ahí hay un en 1925 se inició la construcción. Disculpa, Alex, disculpa, antes de que sigas, saludamos a Nubia Magali Zambrano, buenas noches, desde Caracas, Venezuela, un gran abrazo desde la distancia, éxitos para todos. Caracas, Venezuela, dije, ¿no? Estoy finito hoy. Ahora sí, Alex, por favor. Ok, entonces sí, ahí hicieron el tren, el ferrocarril pasaba muy lejos y tenía que ir a dar una gran vuelta. Entonces hay una montaña rocosa que decidieron hacer un túnel ahí. Y en ese tiempo, pues acá en Guatemala la mano de obra para ese tipo de cosas era gratis, porque todo preso que iba a caer a las cárceles de seguro iba a trabajar a todo ese tipo de cosas. Ajá. La mayoría de lugares acá en Guatemala, así como el Palacio Nacional, muchos lugares, puentes y todo eso, lo hicieron personas que estaban puros presos, ¿ok? Y bueno, hicieron ese túnel muy bien. En 1943 más o menos, 44 más o menos, ahí cerca de ahí, pues una chica pues tuvo un accidente de tránsito, ¿ok? Y prácticamente murió. Entonces había que ir a traer Un momento, el cadáver. ¿prácticamente o murió? Sí, murió. Entonces, menos mal no dije nada. Los familiares no podían salir por el cuerpo porque tenían problemas o sea, la policía no podían salir. Entonces le pidieron favor a alguien que fuera por el cuerpo de ella. Sí. Y era una noche lluviosa. Y bueno, él iba pasando cuando el que fue a traer el cuerpo se metió iba por el túnel, ¿ok? Entonces se le pinchó una llanta al carro. Ok, entonces él se bajó a arreglarla, pero movía una lámpara y no podía trabajar y con la lámpara, y en eso que se acercó iba caminando una dama. Sí. Caminando. ¿Cómo? Entonces ¿Cómo? le dijo que... ¿Cómo iba caminando? Es parte del... ¿Iba a pie o a caballo? Porque No, yo digo que iba... Ok, entonces, bueno, y se ofreció a ayudarle, ok, empezó a ayudar y todo eso. Entonces terminaron de arreglar lo de la llanta y le dijo, bueno, muchas gracias, no sé cómo agradecerte, cuánto te debo. Entonces lo único que le dijo ella, pues, ¿será que me puedes llevar a dar un jalón para Quetzaltenango? Porque tengo que llegar allá, ya es muy noche. Está bien, se la llevo, fueron platicando, ok. Ya cuando llegaron al parque, pues le dijo ella a él que muchas gracias, que cuánto le debía también por el viaje, y él le dijo que no era nada porque él le había ayudado. Y él le dijo, no, yo te tengo que dar algo. Se quitó una cadena con algo así más o menos por el estilo. Y bueno, él al final se la recibió, se bajó y se fue tranquilo. Bueno, ya de ahí siguió su camino, y a dejar al cadáver a la casa de los señores, de los papás. Ajá. Ok. Y, o sea que el cadáver iba el cadáver atrás. Y se fueron, ¿verdad? Y se fue y bueno, fue a dejar. Que si él se puso la cadena y cuando vieron los papás, vieron que esa cadena era de su hija. Cuando ella la tenía, ¿ok? Entonces, los papás le dijeron, bueno, ¿y esa cadena cómo fue que tú la obtuviste? No, pues una chica se vino conmigo, le contó la historia, me ayudó con el pinchazo de la llanta, me acompañó y la dejé, y esto fue lo que me dejó de pago. Y ellos dijeron, pero esa cadena era de mi hija, nosotros se la regalamos. Pues bueno, si era de ella, pues yo se las doy de vuelta, ¿ok? Y cierto, a la hora que abrieron el cadáver, la chica atrás todavía ya llevaba las manos engrasadas.
quiere decir que ella fue la que le apoyó. Entonces, sí, vieron, y es una historia que siempre se cuenta y o sea, una, no es leyenda, no pudiera decirle, es una anécdota que se cuenta y cada vez que vienen mis familiares, pasamos por ese túnel, yo les cuento y ellos felices por esta historia. Sí, a ver que no se queden varados un día en el túnel, ¿no? A ver. No, ahí está fregado, carajo. Bueno, muy bien. Vamos, está muy buena, bravo. ¿Cómo es? Bueno, David, ¿qué nos traes por ahí? Bueno, por ahí, aparte de lo que contó Alex, sí, yo creo que en todas las ciudades, al menos aquí en México, en algunas, pues se cuentan historias así de ese tipo, ¿no? Que en las carreteras se encuentran con fantasmas, que de repente les piden raya a algunas personas, los levantan, los dejan y resulta que en el trayecto desaparecen y pues no llevan a nadie, ¿no? Pero la historia que les traigo ahora es precisamente, por ahí la semana pasada yo les platicaba que no creo yo mucho en estas cosas, bueno, no creía, pero también, aparte pero después de la enfermera. Sí, aparte de la compañera, bueno, por fortuna ya le dejé de ver y ya no me comentó nada porque sí me encontré en mi trabajo con varias situaciones de ese tipo, ¿no? Pero la historia que les traigo ahora es precisamente, perdón, resulta que meses anteriores, hace un tiempo, yo tenía por ahí, unas amistades, una familia, y me contaban que en una de las habitaciones de su casa se escuchaban ruidos. Nadie la ocupaba, por cierto, nadie dormía ahí. O sea, la usaban para guardar tiliches y esas cosas, precisamente por eso, porque escuchaban ruidos y veían sombras y nadie se atrevía a dormir en esa recámara. Pues total, en una ocasión me invitaron a ver una película y por supuesto a ellos les gustaban mucho las historias así de terror, ¿no? En las películas. Y siempre que era el diablo esto, que el diablo el otro, que el fantasma de allá, que el fantasma de acá. Entonces, pues en una ocasión me invitaron y estábamos viendo la película precisamente. Y la recámara esta mencionada, pues quedaba atrás de nosotros. Ajá. En la sala, ¿no? Estábamos todos sentados viendo la película, medio a la media luz. Era no era muy tarde, eran como a las 8 o 9 de la noche. Sí. Y empezamos a ver la película. Sí, era de terror, por supuesto, lo que a ellos les encantaba. Y como a la mitad de la película, precisamente en la recámara, que se escuchaban ruidos atrás de nosotros, se escuchó que pues caían tiliches y caían un montón de cosas. Entonces, pues todos medios asustados nos levantamos y fuimos a ver. No, pues resulta que era el gato que había tirado un tambo con ropa que tenían ahí. Ajá. Y pues era el ruido que escuchamos, ¿no? Pues ya todos vimos qué era y nos sentamos a ver la película nuevamente. Como a los 10-15 minutos se volvió a escuchar otro ruido en la misma recámara. Entonces dijimos, más bien todos pensamos, es el gato. No pasa nada, el gato. Pero en cuanto pensamos el gato, como que alucinamos en ese momento y vimos que el gato salió de la cocina frente a nosotros. Ajá. Entonces, en ese momento pues, todos nos volteamos a ver y bueno, así como que si no es el gato, ¿qué es, no? Y nos volteamos a ver y por supuesto pues nadie se levantó a ver qué era. Nadie quiso ir a ver. No, que muy valientes, ¿no? Sí, nadie quiso ir a ver qué era y mejor preferimos, optamos por cambiarle de película. Por si las moscas, no fuera Sí, que... mejor. quedamos, nos faltó un poquito de ver esa película, pero mejor le cambiamos una de aventura mejor. En esta ocasión le traigo eso, pero sí pasó, ¿eh? Entonces, realmente... sorprendidos y creo que por día no entraron a la recámara. Claro. Creo que nadie quiso entrar a la recámara esa por días, claro. La verdad. Por un momento alcancé a pensar que ibas a decir que los dueños de casa después de 10 minutos se habían dicho, ah caray, pero si nosotros no tenemos gato.
Casi no, sí era, pero salió de la cocina, al frente de nosotros, no atrás, entonces ya en ese momento, todos nos quedamos como que, pues, ¿qué fue, no? Y nadie quisimos levantarnos. Ya, O claro, sea, claro. no, el temor no nos hizo levantar, la verdad. Yo no sé, pero eso sí es de guión en las películas y en las historias de terror, ¿no? Suena algo y uno tiene que ir a mirar. Yo la verdad, suena algo y soy el primero que dispara de la casa, ¿eh? Por mucha hacha y mucho lo que sea yo. Nos vemos. Adiós. ¡Qué valiente! No, pues es mejor aquí corrió que aquí murió. Eso, eso Sí, hay no. personas que tienen mucho terror a encontrarse con algo así, ¿no? A toparse con algo así. Definitivamente que sí, yo soy uno de ellos. Sí, bueno, no sé. No, en mi caso personal, yo voy a ver qué está pasando, no pasa nada. Bueno, que O tú sea, no, no he tenido esa pena. tú no quieres la vida. Venga. Ah, no se va. No, Miguel, no te vayas, que ya te iba a preguntar a ti, güero. No, oye, Miguel, que te tocaba. Miguel. Justo se fue Miguel. ¿Miguel? Se lo llevó el gato. La abducieron. A ver si está por ahí o no. A ver. Ahí está. Bueno, que ahora regrese. Bueno. Bien, Ceci, vamos contigo mientras regresa nuestro querido Miguel. Uy, yo estaba pensando en esta semana, digo, a ver qué historias. Tengo más de las que suponía. ¿Te despertó, Miguel? Ya llegó Miguel. Pensamos que te había llevado el gato, Miguel. Casi. Pero le dije que hoy no. Que hoy no. Bueno, ¿tú qué nos traes, Miguel, por ahí? De historia chimbergüenchona terrorífica. Ay, Diosito santo. De hecho, casualmente, este fin de semana, un amigo me contó una historia de terror que le pasó a un primo suyo. Sí. Hace unos 5 años, yo creo. Ahí les va. Está chida. Está buena. Sí. Para que den un poquito, mi amigo el que me lo contó y yo, hace años, yo ya tengo 28 y desde los 16, Oye, él y pero yo hemos sido más de opciones. 23, 24 no te pone uno. Ah, gracias, que no de tu parte. Saludamos a JR Díaz que nos saluda por el TikTok. Ya estamos en TikTok. Recuerde que si usted quiere poner su historia paranormal ahí en TikTok, lo puede hacer y se la leemos acá y después participa en una rifa, si es hombre, por una cena con nuestras dos queridas protagonistas. Si es mujer, una cena con Miguel. Y si es otra cosa, pues vemos qué le toca entre David y Alex. Así que... No, mentira, no. Una cena en Alemania, Francia, algo de eso, o sea, no cualquier lugar. Está no bien. hay que... Sí. Bueno, Me gusta la idea de Cecilia, me gusta. Bueno, disculpa, Miguel. Por favor, continúa. No te preocupes. Bueno, ¿en qué me quedé? Que hace 5 años le había pasado algo. Bueno. En el contexto de todo eso, mi amigo, Rodo, se llama, él y yo hemos estado en grupos de la iglesia desde los 16 años. O sea, hace 10 años estamos en eso. Sí. Entonces, pues cuando te vas a misiones, encuentras cosas buenas y cosas malas. Entre esas vas experimentando, vas viendo cosas paranormales, entre otras cosas. Y a él y a mí siempre nos han influido como que hay algo bueno dentro de ellos, hay bondad y todo ese rollo. Entonces, mi amigo me cuenta que su hermano, Arturo, estaba en una fiesta. Se encontró a su primo, que se llama Alberto. Aquí en México se les llama Petos. Entonces, pues ya se saludan de que, ¿qué onda, güey? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Y no sé qué. Entonces se saludan. Le pregunta Arturo a Beto, ¿cómo has estado, güey? O sea, no he sabido de ti en años. ¿Tu familia cómo está? Y demás. Y Beto, pues, no, pues, he tenido, pues, complicaciones ahí, personales, de la familia. Y Arturo, ¿y todo bien? O sea, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Ocupas apoyo en algo que te puedo ofrecer? Y él, pues es que no sé si me lo puedas dar porque es algo muy, muy grave. Y él de que, chis, pues,
¿de qué trata o qué? Dice, es que mi hermano Eduardo, en México se les llama Lalos, mi hermano Eduardo se ha estado comportando muy raro esos últimos meses. Y el de que, chinga, pues, ¿cómo que raro? O sea, que está enfermo o qué. Y él, no. Bueno, no sabemos si está enfermo, si tiene algo de la cabeza, algo psicológico, algo mental, no sabemos qué es, pero ha actuado muy raro a un grado de hacernos daño. Y él se queda, chinga, ¿cómo que daño? O sea, ¿los golpea o qué? Y luego, no. Bueno, sí nos golpea, pero nos hiere a un punto de querernos matar. Y él, chinga. Entonces ya le empieza a contar que desde hace tiempo, es Eduardo, es Alberto, duermen juntos. Y su otro hermano, creo que se llama Marcos, duerme en otro cuarto. Son 2 cuartos para los hermanos. Y pues, Alberto, ya que están dormidos, tipo de película que a las 3 de la mañana te despiertas por un sonido o algo, X cosa, y que escucha a su hermano, Eduardo, que está pegándole a la pared, gritando. Entonces, pues Alberto, obviamente te despiertas y tú, pues, ¿qué es que está pasando? Entonces, pues su hermano le dice, hey, ¿qué traes? ¿Por qué le pegas a la pared? Y él no contesta, sigue susurrando cosas en la pared, o sea, susurra y lo grita, susurra, lo grita y así se va. Y pues lo calma, obviamente lo calma, lo sujeta fuertemente porque le está pegando recio a la pared, le está pegando fuerte. Suena como le pegas a la pared, como si fuera un taladro, un martillo que le está pegando a la pared, así con ese tipo de fuerza. Sí. Lo calma su hermano y le dice, ya, plácate, cabrón. Y cuando lo voltea, pues su hermano está con los ojos, pues idos, ¿cómo se dice? Blancos, por así decirlo. Y él de que, güey, ¿qué rollo? ¿Qué te está pasando? Y pues ya vuelve en sí, o sea, él está ¿qué está pasando? Y él, ¿no te acuerdas de lo que estás haciendo? Le pegaste a la pared y él, o sea, se ve las manos y pues obviamente están con sangre, le está pegando a la pared. Sí. Se las ve y él, ¿qué estoy haciendo? Y su hermano, Alberto, le dice, pues le estabas pegando a la pared y estás susurrando cosas. Entonces, así pasan unas noches en las que están dormidos, en la madrugada se escuchan los golpes de la pared, tal grado que en una de esas, Eduardo está parado enfrente de la cama de su hermano, de Alberto. Pero se le queda viendo, se han visto las películas en que se queda viendo al otro sujeto en la cama, sí. Es exactamente igual, así. Se le queda, aquí está la cama, se le queda viendo así. Y pues el del otro lado se voltea, su sorpresa, aquí está su hermano, pero lo está viendo fijamente, sin hacer ningún movimiento, sin respirar, sin parpadear, sin nada de eso. Obviamente se asusta, sí. y lo toca, y al momento de que lo toca, su hermano grita como si hubiera visto un fantasma, o como algo que lo exaltó de más, a ese grado de grito. Obviamente sus papás, su hermano se despiertan, van con él, lo calman, él está ido, regresa otra vez y no sabe qué onda con lo que acaba de pasar. Una noche pasa eso, y la otra, la más grave, es que Alberto estaba acostado y escucha voces en su oído, pero como si te estuvieran susurrando, como si le estuvieran diciendo un secreto. Sí. Así es. Está dormido, te escuchan las voces. Se despierta, se voltea y ve a su hermano Eduardo, con los ojos en blanco, que le está diciendo cosas. Y él su hermano le pregunta, ¿qué estás diciendo? Al momento de hacer eso, se pone las pilas, se da la idea de con su teléfono grabar una nota de voz, un voice note. Entonces, al momento que Alberto activa la nota de voz,
que le pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Eduardo le responde 3 cosas, lo graba, y le dice, te voy a ahorcar, te voy a degollar y te voy a matar. En la nota de voz suena como si fuera el viento, así, ese tipo de sonido. Sí. Lo raro es que en ese momento, pues, era todo silencio. ¿Cómo vas a escuchar el aire en un cuarto? Claro, claro. Entonces, en la nota de voz escuché y se escucha, te voy a ahorcar, te voy a degollar, te voy a matar. En ese momento, se para su hermano, hecho madre, se para con su otro hermano, regresa, y le cuenta todo el rollo. Y ya después de eso, ya en la fiesta, que les platico que estaba el primo y el amigo, el hermano de mi amigo, escucha la nota de voz y se la pasa al amigo, mi amigo me la cuenta a mí y hasta que eso fue el año pasado que se encontraron y hasta ahorita me dice mi amigo, este fin de semana que acaba de suceder, yo le pregunto a él y ahí no han preguntado, o sea, qué le habrá pasado a, pues, al primo, digo, a lo mejor es algo mental, no se sabe. No han hecho, no han ido con el doctor o con un psiquiatra, digo, por una vez piensan que está poseído o no sé, digo, no sé ustedes, pero no cualquier persona puede actuar de esa forma, tal magnitud, de querer matar a su propio hermano cuando está durmiendo. Entonces, pues ya mi amigo le dice, no, pues la verdad yo no he sabido de mi primo, desde que mi hermano me contó eso en la fiesta, él escuchó la nota de voz y como que se distanció pues, de su primo por el miedo, que a lo mejor se le puede pegar a él también, o sea, no es por mamón ni por mala gana, pero a lo mejor puede parecer algo así. Sí, no, pues tremendo. Y pues así quedó, digo, no, yo ya no le pregunté nada a mi amigo por respeto a que realmente puede ser algo muy, muy grave, entonces, Claro. pero pues sí le dije, digo, pues cualquier cosa, pues aquí andamos, ya sabes que ven mis oraciones y todo el rollo y así, pero pues sí, así está la cosa ahí con ellos. Wow, tremendo. Está buenísima, no sé si aplaudir porque es tu amigo pero sí, está muy buena. Está genial, muy tremendo. ¿Quién se mira? Miguel es un santo, ustedes. Es un santo ese Miguel. Va a la iglesia, dice. Tremendo. Wow. Claro, si Miguel es uno es a todo dar, ¿no? Qué tremenda historia. Y han buscado de pronto algún sacerdote, ayuda espiritual, ayuda psicológica, ¿no sabes eso, no? Sí, se han buscado. Bueno, mis papás, yo conozco padres, sacerdotes amigos por mis papás también, y sí les he contado de la historia, pero creo que ya realmente es algo muy familiar, algo muy personal de ellos, que realmente ellos tienen que resolver. Digo, obviamente yo como amigo sí estaría para ellos, sí estaré para apoyarnos, pero yo creo que en esa situación personal, eso es algo que corresponde a ellos, que deban resolver. Claro, no, tremendo. Pues muy buena, Miguel, la verdad, los pelitos de punta, ¿eh? Aquí saludamos. Sí. Es tremendo, no solo por la experiencia, sino por las amenazas que externó esta persona, ¿no? No, imagínese que el hermano de uno le diga eso, ¿qué hace uno? ¿No? ¿Quién va a dormir? Yo me mudo. Después de eso, ¿no? Al siguiente día me mudo. Se me erizaron hasta los pelitos de la barba. Bueno, aquí vamos a saludar a Marisol Cadenas, que nos dice, saludos, excelente programación desde Caracas, Venezuela. Marisol Cadenas, yo tengo una gata, nos dice ella también, y todo ruido que se siente en la casa es la gata, aún durmiendo a mi lado. Sí, son los gatos, definitivamente. Es el gato, pero el gato está acá, no importa, es el gato. Y también la saludamos a Leonardo Antonio Quesada Saulbarán, que nos manda un saludo con una manito, ahí le chocamos la manito, chócalas, muy bien, gracias por estar aquí en sintonía a nuestros youtubers. Bueno, muy bien, ahora sí, Cecilia,
Bueno, yo pensé que no tenía historias, Sí. pero hay un montón de historias, así que voy a elegir una. Sí, hay más tiempo, bueno, Sí, les sí, comparto sí. otra. Es de una mansión embrujada de acá de Mendoza. Si alguna vez vienen para Mendoza y quieren visitarla, ahora parece que está abierta a visitas. Enfrente del parque, que es la mansión de Angelino Arena. Este hombre fue político y empresario de acá de Mendoza. Es más, se dice que tenía media provincia más o menos comprada en terreno, porque suponen que hizo un pacto con el diablo. Ajá. Entonces, ¿Era político? este hombre político. Ah, seguro sí. Seguro sí. Yo creo que sí. Sí, sí. Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Y con otros más también, seguramente. Sí. Y en esta casa, o sea, él tuvo muchas hijas, entonces no tenía herederos varones. Entonces, ¿qué decidió? Bueno, obviamente elegirle las parejas a esas hijas. Acá lo que pasó en Mendoza en una época es que los grandes, acá no habían terratenientes, no hubieron por las características de nuestra provincia, siempre hubieron empresarios del vino. Entonces, no los bodegueros, los que eran dueños de esos viñedos. Entonces entre ellos se ponían de acuerdo y se casaban entre familias para que las propiedades quedaran en familia, digamos, la gran familia que se iba agrandando. De hecho, todas las calles de la ciudad tienen los nombres de esta gente que hacían los acuerdos. Bueno, este Angelino empieza a elegirle los esposos a esas hijas, porque si no, esos terrenos se iban a perder. Cualquiera, digamos, porque eran chicas y no eran varones los que continúan con la herencia. A todo esto, sus hijas se van y queda la pareja sola. La pareja fallece con toda esta cuestión de que había hecho pacto con el diablo y que las propiedades que tenía y que era una de las personas más ricas de acá de Mendoza. Ninguno de sus herederos, asegurados por él obviamente, quiso hacerse cargo de esa casa. Esa casa se abandonó. Hace poco tiempo la han restaurado y la han abierto como museo. No sé si como museo tan abierto, pero sí uno la puede ir a visitar. Bueno, cuenta la gente que en esa casa, por ejemplo, cuando entraban a esa casa, era una casa primero muy, muy oscura y había una especie de niebla en el piso. Una niebla así como azulada. En las camas se veían serpientes enroscadas y hasta incluso se veían serpientes que andaban por la casa. Obviamente no estamos hablando de serpientes tangibles, ¿cierto? Eran imágenes vivas, por decirlo de alguna manera, pero no estaban en este plano. Entonces esa casa quedó súper abandonada. De hecho, yo tengo recuerdos de esa casa que siempre me pregunté, digo, esa zona de gente muy acomodada acá en Mendoza, pero esa casa llamaba mucho la atención porque estaba realmente abandonada esa casa. Bueno, esa es la casa embrujada. Cuando este hombre muere, va a un mausoleo en el cementerio de la capital. Y el mausoleo que construyen tiene dos puertas enfrentadas. Entonces cuentan las lenguas por ahí que este diseño fue adrede. ¿Por qué? Porque el diablo entra todas las noches a ese lugar, ese mausoleo, a visitarlo, Angelino Arenas. Entonces cuando el diablo entra, Angelino se escapa. Entonces está así y no pueden cambiarlo, no pueden sellar una puerta, no pueden hacer nada. De hecho es un mausoleo, es un mausoleo donde no se le pueden dejar flores, porque dicen que si le dejan flores, a Angelino no le gustaban las flores, entonces si le dejan flores seguramente los visita en la noche esta persona. Yo la verdad que no me animé jamás a dejarle flores, ni por casualidad. Cuando visité el cementerio, una visita guiada, muy linda la visita, hermosa,
unos estudiantes le dejaron flores. No los vi de nuevo a esos estudiantes como para preguntarles qué había pasado, si los habían sido visitados por Angelino. Yo la verdad que no me arriesgué porque soy de esas personas que también tiene mucho miedo. He escuchado ruidos o también en lo personal me ha pasado que he visto cosas raras y me da muchísimo miedo. Así que no quiero ni encontrarme con Angelino. Espero que no me visite, que estoy hablando de él. Espero que hoy no tenga visitas acá en la casa. Se van a enterar, se van a enterar. Llegué por ahí 2 de la mañana y... No, Ay, terrible, no. a las 3 de la mañana, que uno siempre desconozco por qué uno se despierta a las 3 de la mañana. O sea, lo mío es muy común, despertarme a las 3 de la mañana con algún ruido que he escuchado en algún lugar. Y trato de racionalizar qué es ese ruido, porque si no es terrible el terror que me da. O sea, Sí. así que, no, espero que don Angelino se quede allá, no sé, en el mausoleo, visite su casa, qué sé yo, Quédate quieto, Angelino. vaya a los infiernos, claro, pero que no venga para acá. Oh, pasa a las 3 de la mañana. ¿No? Qué terrible, a las 3 de la mañana pasan muchas cosas. Yo veía cuando contaban esto de estas personas que parecen poseídas, bueno, tuve a mi mamá. Mi mamá vive todavía. Mi mamá, por ejemplo, veía sombras negras y ella ya sabía cuando alguien se iba a morir. Porque cuando veía, por ejemplo, una vuelta, teníamos un vecino, bebé, que había nacido hacía poquito, una semana, y ella ya sabía que se iba a morir porque vio una sombra negra chiquita que se arrimaba a esa casa. Y al otro día nos enteramos que había fallecido. Uy. Y que ella, por ejemplo, veía esas sombras negras, y cuando veía esas sombras negras, alguien, a donde la había visto la sombra, ahí iba a haber una muerte. ¿Y todavía o ya dejó de ver eso? La verdad que no sé, hace bastante la he visto y no he charlado porque mi mamá es así como una persona poco saludable para charlar con ella. Pero le han pasado estas cuestiones y la duda es porque ella tiene un trastorno esquizoide. Entonces la duda es que si pertenece a este trastorno esquizoide o no, es real. Y yo creo que en esos puntos es muy difícil saberlo. Porque ella siempre hacía cosas que ella escuchaba una voz y ejecutaba, o sea, no importa lo que ejecutara. Siempre comento la experiencia que tuve, hasta los 17 años estuve en una secta, bueno, nací en una casa donde decidieron pertenecer a esa secta, nada más, no porque yo hubiera elegido. Y a mí me daba mucho miedo ir a ese lugar de reunión, porque mi mamá eran 3 de la mañana, 2 de la mañana, se despertaba a los gritos y le hablaba a la líder de la secta y le decía, los hermanos superiores me han dado órdenes, tenemos que ir a hacer esto. Así que metían en el templo y hacían rituales. Eso a mí me quedó así como terrible. Y cuando fueron a rescatar este lugar, porque y toda una cuestión de manipulación de personas, esta líder se abusó de la confianza y de la generosidad de mucha gente. Entonces una de estas personas quiso volver a esa casa, recuperar esa casa y sacarla a la líder de ahí. Entonces cuando van a recuperar este lugar, pero no desde la secta, sino desde yo particular, te di todo esto, ahora lo quiero recuperar. Mi hermano estuvo ahí involucrado en esa recuperación. Me contaba él que la puerta que daba, había una puerta donde había un desnivel, había unas escaleritas que bajaban y ahí estaba la habitación de mujeres. En esa habitación había otra puerta donde daba al templo. El templo estaba al lado de la montaña, eso construido. De hecho, las paredes yo las recuerdo así como de piedra, o sea, era muy rústico todo. Entonces querían entrar, abrir todas las partes de la casa para sacar las cosas que no pertenecían a la casa, para recuperar la casa, limpiarla todo. Y esta puerta, que era la que bajaba, no la podían abrir. Estamos hablando, bueno, mi hermano no es gigante en tamaño, tiene mucha fuerza, pero no es alto. Pero la persona con la que estaba es un hombre muy alto y muy grandote. Y entre los dos hacían fuerza, le pegaban a la puerta, y la puerta no se podía abrir. Estamos hablando que es una puerta de machimbre, no era una puerta
terrible de seguridad. Era una Sí. puerta de machimbre. Sí. Y cuando logran, o sea, le pegan a la puerta y la puerta no se abrió. La puerta directamente, cuando mi hermano me contaba, la puerta se impactó en frente. O sea, la puerta salió despedida al frente, o sea, estaba acá la puerta y se impactó en esta pared. Fue terrible, parecía que no sé, que había estallado la puerta. Ahí, bueno, bajaron, abrieron el templo, vieron un montón de cuestiones así que yo estimo que tendrá que ver con algunos tipos de magia, esas cosas por las que me contaban, nada más. Y me decía que, bueno, esa noche se quedaron 1 o 2 noches ahí para poder dejar la casa en orden, entre comillas. Una mala expresión, sobre todo acá en Argentina, que había gente que decía en los 70 hay que dejar la casa en orden. Pero bueno, querían recuperar esa casa, querían dejarla limpia y bien cerrada para que no volvieran a tomarla, ¿no es cierto? Y bueno, ese par de noches que la pasaron ahí, dice que fue literalmente un infierno. No pudieron dormir en las habitaciones, había una parte de arriba donde dormían los varones y bueno, esa parte de abajo, solamente habían varones los que fueron a hacer este rescate. Ellos directamente durmieron en el comedor porque no podían estar. O sea, dice que era increíble la cantidad de ruidos, gritos, lío, olores, humo, de todo. O sea, la pasaron realmente mal. Digo, parece mentira, la estoy contando y se me paran los pelos así. Pero hay historias que la verdad que no tienen explicación coherente y suceden. Con lo que cuenta Miguel, sí, suceden. Uno dice que puede ser una posesión, la verdad que uno lo desconoce, puede ser. Y puede ser una esquizofrenia, también puede ser. Y uno no lo sabe. Pero aquí hay cosas extrañas, sí, hay cosas raras. Uno dice, bueno, campos magnéticos, bien. Yo siempre me he preguntado, ¿es posible que un campo magnético tenga, primero, que esté delimitado y segundo, que tenga posibilidades de elegir lo que hace? Así como muy loco, tendríamos que traer a un físico y preguntarle ese tipo de cosas, a ver si un campo magnético tiene forma de pensar, elegir y decidir qué hace y qué no hace, y poder moverse a voluntad y mover cosas o emitir sonidos, y bueno, todo esto, ¿no? Es Sí, terrible, tremendo. la verdad, que para el normal es muy impresionante. No, y bueno, existe un lado espiritual que de pronto nos negamos a ver, o que es más fácil pasarlo por alto, ¿no? Pero existe realmente. ¿No? Y ahí es donde nos encontramos en este paralelo hoy aquí en Peregrinos. Saludamos. Entre gatos y campos magnéticos, no sé qué podría elegir, la verdad. No, el gato. Me quedo con los gatos, El me quedo con los gatos, el por gato favor. aprende a apagar la luz, a prenderla, a hacer ruido, es el gato. Saludamos a Leonardo que nos dice, Leonardo Antonio Quesada, nos dice, uno se despierta a esa hora no sé, por pendejo, ¿será? Sí, bueno, está. Y Maritza Jiménez también nos saluda desde Costa Rica. Muchas gracias, Maritza, muchas gracias, Leonardo, por estar aquí, ser parte de nuestros youtubers. Bienvenidos, esperamos que la estén pasando muy bien. Y hablando de Costa Rica, saludamos a nuestro queridísimo príncipe de los búfalos, que debe estar por ahí en su cacería de demonios. Así que le deseamos lo mejor a nuestro querido compañero Mario Fallas. Bueno, muy bien, un abrazo. Bueno, Yuri, vamos con la segunda. Tenemos tiempito ahí para la segunda ronda rapidita, a ver. Rapidita. Bueno, sí, creo que es rapidita. La voy a leer porque esta sí es una de las viejas que escribí. Esta historia se llama La Niña. Cuando mi familia y yo nos mudamos a nuestro nuevo hogar, que siempre habíamos soñado, ya que era propio, todos estábamos muy emocionados. Éramos mi hijo mayor, mi hija menor, mi esposo y yo. Eventualmente todo se volvió una rutina tanto para mi esposo como para mí, que trabajamos prácticamente todo el día. Pero igual sacábamos un día al mes para salir con los chicos. En uno de esos paseos, mi hija me contó que todas las noches venía a visitarla una amiga. Yo, algo extrañada, le pregunté cómo se llamaba ella. Me dijo que su nombre era Wendy, que también tenía 7 años igual que ella.
que usaba un vestido morado con algunas flores, que era pálida y que además usaba un raro collar, pero que le hacía compañía. Además, decía que yo tengo unos padres muy cariñosos, le decía la niña a la hija de la señora. Yo, al igual que mi esposo, quedamos sorprendidos, porque, porque después de esta conversación empezamos a preguntar quiénes eran los antiguos dueños de la casa y qué había pasado con ellos. Mi esposo trabajaba cerca de una biblioteca, por lo que aprovechó en su hora de almuerzo para averiguar. Cuando ambos llegamos en la noche, me contó algo que realmente me dejó sin palabras. En esa casa sí había vivido una niña llamada Wendy, pero ella había sido asesinada por sus propios padres, que la colgaron en su habitación, que actualmente es la habitación de mi hija. La gente se dio cuenta de esto porque la niña quedó colgada muy cerca de la ventana y el cuerpo se veía. Lo que me sorprendió es que había una foto de aquella niña antes de ser enterrada, pero lo que se veía en su cuello no era ningún collar, sino la marca del mecate con el que había sido colgada. Esa noche le pregunté a mi hija por dónde llegaba Wendy a visitarla, y su respuesta me dejó más asustada, por lo que decidí que ella dormiría con nosotros en nuestro cuarto. Ella me respondió que Wendy siempre llegaba por la ventana y se quedaba ahí hasta que ella se dormía. Era algo increíble porque la habitación estaba en el tercer piso. Wow. Es ficción, Yugin, ¿cierto? Sí, ficción. Ah, qué bueno. Respiremos, es que estuvo excelente. Muy bien. Necesitaba Muy bien, un wow. alivio. Todos No, nos quedamos así como que, oh, Sí, no es ficción. un alivio por que sea favor. ficción. Gracias por la ficción. Bueno, ¿qué dices, Miguel? ¿Tienes para segunda ronda? No, realmente, esa era mi historia más primordial. No, pero está buenísimo, está buenísimo. No, está terrible, vale por claro. dos. Súper. Vale por dos. Sí. Bueno, Alex, ¿tienes segunda ronda? Claro, si uno prende el micrófono, mejor, hermano. Se escucha con mujer, Alex. No, una rapidita. A ver. Bueno, en mi pueblo, bueno, hace muchos años, quizás ni pensaba yo haber nacido. Ok, en mi pueblo en algún momento pues hubo me imagino que hubo una juventud de algunos abuelos, ¿no? Pero en mi pueblo existió un libro que le decían el libro maldito. ¿Ok? Wow. O sea, como no había nada que hacer en esos días las personas no tenían internet, o sea, no tenían otra cosa que hacer, sino que las personas leían demasiado. Sí. Tenía un mi tío que no era abogado, pero sin embargo sabía más que un abogado porque leía demasiado. ¿Ok? Entonces, también tuve una tía abuela, pero ellos como no tenían otra cosa que hacer, encontraron un libro de magia. O sea, no sé, alguien lo llevó, pero bueno, de ahí, me imagino que en esos días, mira, ¿cuándo me vas a prestar el libro? Pues yo lo voy a leer, préstamelo un ratito, y así, o sea, se lo estaban rotando entre ellos, ¿ok? Entonces, ahí en ese tiempo se dio un tiempo de brujerías, o sea, hubo un tiempo de brujerías, situaciones así, experimentos que hacían con lo que iba diciendo el libro, ¿ok? Pero me imagino que eso fue saber en qué tiempo. Pero bueno, esta señora era media hermana de mi abuela, no tenía hijos. Entonces, mi mamá pues nos decía, bueno, váyanse a dormir allá con la yaya, porque ella no tiene con quién se vaya a dormir con ella y todo eso, y nosotros felices porque ella nos consentía demasiado, porque como no tenía hijos, era una viejecita así, mera enigmática, así, mera chula, mera así, Sí. ¿ok? Pero en realidad ella practicaba un poquito de magia,
practicaba magia porque Me encanta. ella todas las noches, uno se despertaba cuando Me le encanta. iba a tocar, ya no estaba, Me salía encanta, todas me las noches. encanta Alex porque es prácticamente muerta o casi bruja, ¿no? ¿Era bruja o no era bruja? Casi bruja. Casi bruja. Sí. Entonces, bueno, ya de ahí pues ella se juntaba con sus amigas, pues, amigas viejecitas, pero yo solo llegaba y bueno, entonces bueno, nosotros nos quedábamos jugando hacia afuera, ellos entraban, hacían sus ritos, no sé qué hacían allá adentro, no sé qué hacían allá adentro, y cuando salían bien felices, riéndose a carcajadas. Buah. Nosotros escuchábamos que por dentro, adentro de donde no nos dejaban entrar, muchas carcajadas y risas, y una noche nos dijo ella, bueno, el día de hoy pues yo les quiero enseñar algo, les quiero enseñar cómo hacer caras. Ok, vamos a apagar las luces. Y hizo una fogata. ¿Dentro de la Y casa? no sé qué. Sí, sí, es que la casa de ella era una casa rústica que no tenía estufa, era una fogata así de fuego de leña, ¿no? Opa, Ok. Entonces era una casa tan linda. casi Habían. bruja. Era bruja en No, media. sí. No, y vieran, era una casa tan linda que habían alcatraces, habían de todo tipo de flores, ahí era bien linda. Por cierto, no había luz eléctrica, no había luz eléctrica. Ok, entonces dijo ella, bueno, vamos a hacer caras el día de hoy. Era en la noche, casi noche van a creer ustedes. Ok, entonces empezamos y no sé qué le puso un sartén y no sé qué le puso al sartén. Y yo cuando miraba la cara de mi primo, era una cara que daba risa. Ya cuando volteaba a ver la de mi prima tal vez, era una cara que daba miedo. O sea que, y ellos me miraban a mí, ellos me miraban y se reían y otros se ponían a llorar. No sé qué era lo que hizo ahí al fin. ¿Ok? Y bueno, yo salí un poquito aterrado de ahí con ella porque dije, bueno, mi yaya saber qué movidas anda haciendo por acá. ¿Ok? Mínimo Y les pegó bueno, una drogada. no sé, algo pasaría. Y bueno, ya después, una noche, pues nosotros íbamos a salir, entonces ella nos dijo, no vayan a salir porque hoy es noche, hoy están sueltas las brujas y no vayan a salir. Ok, entonces nosotros, y yo medio me desperté cuando miré y ella iba para afuera. No sé qué iban a ir a hacer, no sé qué iban a ir a hacer. Oh, confirmado. Entonces, a ella sí, no, ella decía, hoy no vayan a salir, es noche de bruja, o sea, hoy es fiesta de brujas, no vayan a salir. Y bueno, yo como les digo, solo medio me desperté y miré que ahí va ella para afuera. No sé, al fin pues fue una de las personas que todavía recuerdo, adoré a esa viejita, porque ella nos cuidó tanto, aunque hacía que nos viéramos caras ahí, pero bueno, esa es mi historia. Bueno, buenísima, buenísima, buenísima. Bueno, no sé si... Muy buena. No, y esa fue rápida, ni la tenía hasta ahorita, me acordé de eso, de mi yaya. Bueno, David, ¿tienes segunda ronda por ahí? No, ahorita no. No, por bueno, el muy momento bien. no. Pues Ceci, te toca entonces cerrar segunda ronda. Uy, segunda ronda, a ver. Vamos a... tengo varias acá. Una compañera, voy a comentar algo que escuché. Disculpa de que siempre interrumpiéndote, ¿no? Pero saludamos a Marisol que nuevamente nos está aquí diciendo súper esas historias. Gracias Marisol, está encantada y nosotros encantados de que estés por aquí. Pero no como encantaba la yaya de Alex, sino No, Mi yaya. a lo bien. un encantamiento de alegría. Sí. Bueno, en esta visita, me acuerdo de esta visita al cementerio que hicimos con una escuela. Me acuerdo que había una mamá. Segundo cementerio que visitan, ¿acostumbran eso en Argentina? Lo que pasa es que el cementerio de la capital tiene visitas guiadas. El de Hay por Recoleta, ejemplo, el de Recoleta. más o menos. Acá tenemos uno en Mendoza que tenés, por ejemplo, de bodegueros, tenés de mujeres. Nosotros cuando fuimos fue un recorrido rescatando a las mujeres, pero el guía, un genio el guía, así que nos contaba otras cositas ahí también.
Hay de asesinos también, porque acá también hemos tenido joyitas. Y, bueno. Y en esta salida me acuerdo que una de las mamás que acompañaba a sus hijos estaba como, ¿por qué vamos a venir a un cementerio? Están aburridos. Entonces se terminó divirtiendo mucho y nosotras contando historias así de otras cuestiones. En esto una compañera de trabajo, una profe politóloga también, nos comenta que ella había comprado una casa, si da la posibilidad económica de comprar una casa, estaba, entre comillas, a buen precio, un lugar que no es tan, o sea que las casas están un poco más devaluadas nada más, pero a ella le gustó el lugar, le venía cómodo, le gustó la casa, le encantó una casa antigua, la compra la casa. Bueno, empiezan, dice, la quise remodelar completa, así que saca todos los reboques. Cuando llegan al cielo raso, encuentran como manchas rojas en la pared. Y encuentran como ramilletes de flores o yuyos, para saber de qué año, con fotos. Entonces, cuando ella ve esto, dice, no, me sacan todo, a los obreros les saquen todo. Los techos que no estaban bajados los hace bajar, las paredes que no estaban levantadas las hace levantar, o sea, con eso con más profundidad arregla la casa. Estructuralmente seguía haciendo lo mismo, pero con más profundidad arregla hasta las cañerías, cambia, bueno, etc. Hasta que se muda. Se muda con la casa terminada, porque como ella tiene problemas de asma, no podía andar caminando con polvillo por todos lados. Entonces se muda ya con la casa terminada. Hasta que empiezan a aparecer cosas raras. Que siente que se caen los cuadros. Ella no clava en la pared clavito para colgar cuadros, sino los deja apoyados justamente para evitar este polvillo ambiente. Siente que los cuadros se caen. Empieza a llamar la atención, que dice, si yo es que vi en los cuadros, los libros de la biblioteca se caen también. Y el padre le dice, por ahí la biblioteca está desnivelada. Entonces ya con el nivel, o sea, digo, tiene que ser muy grosero el desnivel como para que se caiga un libro, se deslice y se caiga, pero bueno, ella chequeó que eso estuviese bien, estaba nivelada la biblioteca. El tema es que ella todas las noches sentía que se caían cuadros, libros, que yo lo primero que le pregunté es, ¿te levantaste a chequear? Porque también uno puede escuchar y escucha sonidos que son ecos de otros lugares, o le parece que, sobre todo si uno se despierta a las 3 de la mañana, está medio soñando y medio despierto. Bueno, sí, ella se levantaba y veía cómo se caían los libros, o sea, veía deslizarse los libros y caerse. Bueno, trató de encontrarle explicaciones, nunca le pudo encontrar explicaciones, tampoco demoró mucho más. La gente que iba a visitarla, juntadas de amigos que tenía en su casa, le decían, algo raro pasa en esta casa, vos tenés mucha gente dando vuelta por acá. Ellos, amigos, veían que pasaban personas en el comedor, en la cocina, entonces no querían ni siquiera ir al baño cuando iban a visitarla, porque les daba mucho miedo la casa. Ella no veía nada de eso, pero sí le pasaba esto en las noches. Bueno, una noche empieza a escuchar en una zona separada, o sea, como en el patio de la casa, esa casa tenía así como una despensa atrás. Entonces ahí empieza a escuchar como un hombre que tosía, sí, una tos de fumador pesado, así, tosía. Y el gato le contestaba, era muy gracioso, porque dice, mi gato le contestaba, esta persona tosía, y el gato le hacía miau, miau. Bueno, a todo esto, ella se tomó el trabajo de grabarlo. Puso para grabar el audio con un teléfono y grabó. Así que nos hizo escuchar ese audio impresionante. A mí me duró meses, que se me fuera la sensación rarísima que me quedó, porque sí se escuchaba así esa tos así pesada, una tos como de persona que ya se está muriendo, literalmente. O sea, así una tos con mucha flema, así muy oscura. Y el gato sí le contestaba, esta persona tosía y el gato le contestaba. Bueno, decidió ponerle fin al asunto porque dice, no puede ser que yo todos los días tenga que estar recogiendo libros, todos los días tenga que estar acomodando, me despierta en la noche, no puedo dormir. O sea, ya era como que se ponía cada vez más pesado. Y llama a una persona que le recomiendan, que conoce este tipo de cuestiones. Entonces llama a esta persona recorre la casa y le dice, acá hay un problema, lo que esté acá en esta casa ha venido en un mueble.
ella se pone a pensar, dice, está todo nuevo en esta casa, o sea, lo único viejo son los cimientos, pero el resto es todo nuevo, hasta incluso muebles, y ahí se detiene. Ella había rescatado un mueble, no había rescatado, había visto que su padre había sacado un mueble que estaba en desuso para él, para el papá de ella. Dice, papá, ¿vas a ocupar este mueble? No, no, dice, bueno, me lo llevo. Se lo llevó a ese mueble. Entonces esta chica le recomienda, después de curar la casa, ¿sabes? Los rituales de la gente esta que sabe, digamos, le recomienda sacarlo al mueble y lo iba a sacar así entero a la calle para que se lo llevara. Entonces dice, no, 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 lo quiero eliminar ya, que no le pase más nada de esto a nadie. Bueno, así que quemó ese mueble, lo quemó y punto. Bueno, a partir de quemar ese mueble, nunca más le pasó nada. Dice que los amigos siguen viendo personas en la casa de ella. Todavía las personas siguen caminando, pero por lo menos los libros están en su lugar, no se le cayeron más los cuadros. Ella con esas personas aparentemente no tiene problema porque ella no las ve y no la molestan. Entonces ella está re tranquila. Nunca más estuvo este señor moribundo charlando con el gato. Así que no, fue impresionante. Dice, yo no me voy a ir de esa casa, se tendrán que ir ellos porque a mí me encanta la casa y me voy a quedar. Así que es terrible. Cuando ella nos contó, encima en el cementerio nos contó así, fue como muy fuerte. Pero esa también es una historia verídica. Bueno, buenísima, estuvo bueno, pues yo creo que ha sido un set paranormal que pide nuevamente otra versión más adelante. No el próximo jueves, porque ya tenemos tema, ya lo van a ver ustedes por ahí, sorpresa también. Pero sí pide tema nuevamente lo paranormal. Es que lo paranormal existe a nuestro alrededor, nos atraviesa, está ahí esperándonos, ¿no? Que de pronto no lo veamos de forma tan real no significa que no esté, ¿no? Ya para irnos, ¿qué es el miedo para ustedes? A ver, comencemos con David. ¿Qué es el miedo, David? El miedo es terror, definitivamente. Es algo, una sensación muy, muy horrible, muy fea, sí, y cuando sucede inesperadamente, es terrorífico. Yo creo que hay personas que pierden la razón y algunas otras, pues, se quedan temerosas de que les vuelva a pasar. Pero para mí eso es el miedo, algo terrorífico que no puedes controlar, una emoción muy, muy, muy fea. Bueno, muy bien. Miguel, ¿para ti qué es el miedo? El miedo. Los dementores me acuerdan del miedo. Ya sé. Dementor. El miedo es el impulso que no puedes controlar pues de algo que se puede interpretar como sentimientos que no puedes controlar o como algo que no quieres que te hagan, pero pues yo lo pondría como como el impulso. No sé, déjame lo pongo en Google. Ahí te lo digo. Una carita. Bueno, no, pero sí, claro, es ese sentimiento que te rodea, que te nubla, que te absorbe, ¿no? Te paraliza, ¿no? Ese es el miedo. Julie, Alex, el miedo. Voy a ver, ok, sí está conectado el micrófono. Ok, bueno, para mí el miedo es una de las fases, me imagino que del cerebro, ¿no? O sea, que el cerebro me imagino que está hecho de un montón de cosas, o sea, pero el miedo es parte como, yo siento que es como una alegría más o menos, es como una tristeza, es como un sentimiento, o sea, para mí es el miedo. Miedo, bueno, yo en mi caso personal, miedo a las cosas paranormales, pues no tengo. Yo salgo a ver, no pasa nada, y si quiere algo conmigo, pues aquí estoy para servirle, ¿ok? Pero, pienso otro poquito más de miedo para los vivos. Los vivos me dan más miedo que otra cosa. Entonces, ese para mí es el miedo, una fase que tenemos en el cerebro, como cualquier alegría, como cualquier tristeza, cualquier dolor, cualquier emoción.
Y más que todo, bueno, ahorita que dije que es emoción, son emociones. Son simplemente emociones. Emociones, bueno, muy bien. Julie, maestra del terror, ¿qué es el miedo? Pues estoy de acuerdo también en que el miedo es un sentimiento que es como que enviado inmediatamente, me imagino que por el cerebro a todo el cuerpo ante cualquier situación que para nosotros vemos que es amenazante o es una situación que nos parece extraña, que nunca hemos vivido y pues ahí reaccionamos con este miedo que a veces nos paraliza o nos quiebra por dentro, que nos hace simplemente, como dice Nacho, yo prefiero correr. Hay personas que no, hay personas que simplemente van a investigar como Alex, o hay otras que se quedan paralizadas y no saben cómo reaccionar a este tipo de situaciones. Ah, Y si te pones a pensar constantemente, creo que la mayoría de las personas en el mundo vivimos con el miedo, más que todo, a la muerte, que es algo natural, pero desconocido. sí. Bueno, Marisol nos dice ahí que están súper todas las historias y nos dice, ¿ustedes nunca han escuchado al levantar el auricular del teléfono local, escuchar una voz muy remota que te pide auxilio o ayuda? Me ha Sí, todo pasado... el tiempo. ¿De No, no verdad? es cierto. Ah, No, y espero que no. dice que le ha pasado 2 veces y que es escalofriante. No, a mí me llega a pasar y que me suene el celular número desconocido y me digan, ayuda, ayuda. ¿Sabe Cuelgo qué? Nos de una vemos. vez. Por, Sale. por cierto, por cierto, rapidito, eso del teléfono en una ocasión, cuando yo estaba, joven, hace mucho tiempo ya, tenía yo tengo unos 15, 16 años, en ese entonces no había celulares, hablo a la casa y me contesta un tipo. Entonces, pues las únicas personas hombres que estábamos ahí eran mi papá y yo, y un servidor, pero mi papá estaba trabajando y yo estaba en la calle, yo precisamente estaba hablando a la casa y me contesta un hombre y le digo, ¿qué? ¿Quién habla? ¿Quién habla? No, pues me llamo David. ¿Cómo que David? Me dio tanto temor porque a mi casa un tipo que se llama David y cuando ¿Y no yo eres estaba tú? afuera Sí, claro. fue lo único que me pasó por teléfono, la verdad. ¿Y qué hiciste? ¿Colgaste? David, ¿Te fuiste para la No, casa? no, le pregunté qué número era y se me ocurrió y no, sí era diferente. Ya. Me había equivocado de número. Bueno, muy bien. Chechilia, ¿qué es el miedo? Y sí, técnicamente desde la psicología es una emoción, ¿no? Una emoción y, y tiene que ver con esto, ¿no? Con qué hacemos primero, si enfrentar o huir. Eh, yo creo que ante estos casos me parece que lo que nos invade es no tener como una explicación. Y a veces, lo hablo desde lo mío, que el miedo en algún momento de mi vida así como fue como muy, muy, muy fuerte, porque hasta incluso me despertaba y a veces veía demonios alrededor mío, fue una época muy terrible de pesadillas. Y lo pude ir superando de a poco, me explicaba el psicólogo en ese momento, me decía, la forma de ver esto, primero que es chequear lo que uno piensa que está pasando, o sea, ese ruido que uno siente, ir a chequear a ver si realmente ese ruido tiene un fundamento, si se cayó algo realmente, porque por ahí uno sintió que se cayó algo, no se cayó nada. Entonces, primero chequear lo que está pasando, ver el asunto, o sea, tener pruebas de algo y enfrentarlo. Esa es, yo creo que es la peor parte, o sea, cuando hablamos de cuestiones paranormales, yo creo que la peor parte es enfrentarlo, sobre todo porque uno, me acuerdo este psicólogo me explicaba, los miedos son aprendidos, uno los aprende porque por las situaciones que vive en la vida, entonces inconscientemente después uno simboliza afuera, pone cosas que tiene realmente adentro, entonces me decía, hay que enfrentarlo. Y bueno, yo creo que sí, hay que enfrentarlo. Ahora el tema es que nos cuesta un montón enfrentarlo, sobre todo en estas situaciones que se dan, ¿no? Y uno dice, bueno, escucha una grabación de una persona que le pasa esto, entonces, eh, y por ahí haciendo algunas cuestiones que no tienen coherencia dentro de la lógica lineal, que uno trata de razonarla de una manera matemática, no tienen explicación, entonces ahí yo creo que uno le da miedo lo desconocido, un poco como dice Julie, ¿no? Le da miedo lo desconocido porque una de las grandes cuestiones desconocidas para nosotros es la muerte.
en definitiva sí nos da miedo la muerte y me parece que tal vez ponemos en símbolos toda la muerte, en definitiva la ponemos en símbolos y en imágenes y en sensaciones, que cuando pasan algunas cosas y eso se explota y capaz que ni siquiera están pasando, hay un montón de cosas que, como este llamado, ¿cierto? Hablaba un David, pero era otro número. Sin embargo, lo primero que uno piensa es, ¿quién está en mi casa? O sea, soy yo, es otra dimensión, o sea, Sí, nos así es. cruzamos los mundos paralelos. Entonces, por ahí la primera explicación que uno encuentra es así como paranormal y por ahí no sea la primera explicación o no sea la explicación, ni todo tenga una explicación. Y yo creo que también lo paranormal no es que exista como tal, me parece que nosotros no le encontramos una explicación por los conocimientos personales que tenemos, porque no tenemos acceso a otros conocimientos científicos. De hecho, hay un montón de estudios que se hacen con cámaras que detectan campos magnéticos, y hay un montón de cuestiones, la estática en las llamadas, hay un montón de investigación en eso. Lo que pasa que tal vez uno, como no tiene todas esas herramientas y todo ese conocimiento, es un mundo desconocido. Yo creo que eso es lo que nos da miedo, que nos paraliza en muchos casos, o bueno, nos hace salir corriendo a otros directamente, o nos hace generar imágenes, sonidos en nuestra cabeza. Sí. Básicamente eso, yo creo que cuando nos invade este tipo de miedo, ¿no? Bien. Bueno, está muy bien, Ceci. Le iba a preguntar a Miguel si quería anexar algo más, si quería decir algo más del miedo. No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, Gracias. muy bien. Bueno, pues yo creo que el miedo es un ladrón al que no hay que guardarle rencor, como diría Enrique Bunbury. Eso es el miedo, un ladrón al que no hay que guardarle rencor. A veces por miedo dejamos de hacer las cosas, ¿no? Y a veces nos quedamos atrás. Y esto de lo paranormal, pues es que cuando el río suena, piedras lleva. Yo creo que de todas maneras hay algo ahí, algo que no entendemos, pero que existe, ¿no? De pronto muy adentro de nosotros existe, está ahí. Bueno, pues queridísimos panelistas, protagonistas de esta noche paranormal, les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí. Y también a todos nuestros amigos youtubientes que estuvieron pendientes, a Marisol, a Leonardo, al otro Leonardo, a Alejandro, a todos los que estuvieron conectados, les agradecemos muchísimo. Les dejamos un abrazo grandotote. A toda la gente en TikTok, muchas gracias por estar ahí. Saludos a CZ, que estaba unido ahí a la transmisión, Alejandra también por TikTok, muchas gracias por habernos estado acá pendientes de nosotros. Roberto Marco también, muchas gracias por estar ahí conectados en TikTok. Gracias por seguirnos, por permitirnos acompañarlos en este ratito. Nosotros nos despedimos, no sin antes decirles que por supuesto la próxima semana venimos con más historias aquí de peregrinos y que los dejamos con la mejor producción, la mejor, bueno, no sé si podemos decir mejor entretenimiento. Ahí vamos, hacemos nuestro mejor esfuerzo, claro que sí. Ahí en Madcast. Los mejores, por favor. Ahí en Madcast, en el universo de Madcast tiene usted para rato, hay de todo. Métase aquí en el canal, nuestros amigos de TikTok los invitamos a que se suscriban aquí a Madcast, aprovechando que están ahí viendo, solo tienen que buscarlo en TikTok ahí, Madcast, darle like, suscribirse, eso nos ayudaría muchísimo para que sigamos este camino de peregrinos y el resto de cosas en el universo Madcast. Muchísimas gracias a Cecilia, muchísimas gracias a Yuli, muchísimas gracias a David, muchísimas gracias, muchísimas gracias a Miguel, muchísimas gracias al señor Gavilán, Alex del Águila, a Mario, donde quieras que estés, Mario, saludos, también a Manuel, gracias por haberse... Miguel mira para arriba y saluda a Mario. No, este todavía está aquí en la tierra. Saludamos a Manuel, muchas gracias, y a la supervisora de Manuel que le dé vida, hombre. No los restrique más. Bueno, hasta aquí llegamos. A Fausto, a Marcela también, muchos saludos, gracias. Hoy no pudieron estar con nosotros, pero bueno, nos encontraremos la próxima semana. A todos, muchísimas gracias. A Natalia también. Un abrazo grande y nos estamos encontrando aquí en el universo Madcast. Bye bye.